Tomado el tema a tratar el día de hoy, desarrollo del proceso contencioso administrativo. Para ello tenemos a una distinguida profesional, es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Universidad San Martín de Porres, juez superior titular en lo contencioso administrativo, magistrada de la Oficina de Control de la Magistratura, conferencista permanente en diversas instituciones académicas. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora María Sofía Vera Lazo. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Continuando con el desarrollo de esta unidad que nos corresponde el día de hoy, que en cierta medida es un correlato de lo que se ha visto en la clase anterior. La unidad básicamente comprende el análisis a partir del artículo 18 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. ¿Qué podemos decir al respecto? Para poder ver este artículo 18, que comprende dos instituciones procesales. El artículo 18 comprende la modificación de la demanda y comprende la ampliación de la demanda. El tema de la modificación de la demanda es bastante sencilla. El tema de la modificación de la demanda decía de que simple y llanamente consiste en la posibilidad que tiene el demandante después que ha presentado su demanda, antes que ésta sea notificada, de poder modificarla. La modificación, siempre me he preguntado yo, ¿comprende agregar alguna pretensión o simplemente corregir algo que me he dado cuenta, he advertido que no está bien? Yo le soy sincera, me inclino por pensar que con el instituto procesal, la institución procesal de la modificación, también se podría agregar pretensiones vía modificación. Ahí lo dejamos. En cuanto al tema de la ampliación de la demanda, sí es claro que a través de esta institución el demandante puede agregar otras pretensiones a las que ya ha formulado en su demanda contenciosa administrativa. Cuando ustedes han visto en el análisis del artículo, a partir del artículo 6, 7 y el mismo artículo 8 de la ley, inicialmente ustedes vieron, lo que se ha consignado ahí, que el artículo, básicamente 6 y 7 de la ley, regula la acumulación objetiva originaria. Es decir, regula la posibilidad de que el demandante, no después de haber formulado la demanda,
pueda proponer más de una pretensión. La diferencia entre una acumulación objetiva con una acumulación subjetiva radica en que la acumulación objetiva está referida cuando se presenta más de una pretensión, y la subjetiva, la acumulación subjetiva, esa que está comprendida en el Código Procesal Civil y que se aplica supletoriamente al proceso contencioso administrativo, está referido cuando hay más de dos personas en un proceso, bien sea en la parte demandante o bien sea en la parte demandada. ¿Por qué? Porque cotidianamente siempre se advierte un demandante, siempre se advierte un demandado, pero cuando hay uno más, entonces ya son más de dos, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7. A esa situación procesal es lo que se denomina acumulación subjetiva. La que ustedes han visto es la acumulación objetiva. Ustedes han analizado en el módulo correspondiente la acumulación objetiva, o sea, la acumulación de más de una pretensión. Pero lo que ustedes han visto es cuando estas pretensiones son propuestas, son formuladas desde el inicio y con la demanda. Y lo que nos toca ver a nosotros, los que estamos analizando a partir del artículo 18, es la acumulación de pretensiones sucesivas ocurridas con posterioridad. Hay la necesidad del análisis tanto del artículo 18 como del artículo 8, haciendo un recuento de lo que ya ustedes han visto, pero que es necesario nuevamente tocarlo para efectos de entender mejor el análisis del artículo 18. Podemos ver lo siguiente, ¿no? Que el artículo 8, que debe ser interpretado o concordado con el artículo 18, exige lo siguiente. Exige que la pretensión que se formule, esta sucesiva, esta con posterioridad, debe referirse necesariamente a una actuación impugnable que se haya producido con posterioridad. Posterioridad a la presentación de la demanda, con posterioridad a la admisión de la demanda. Otro requisito es la conexidad, que debe entenderse porque esta nueva pretensión que se va a agregar debe guardar conexión con la pretensión de la demanda, con la pretensión originaria, con la primera pretensión. Por conexidad debemos entender que tiene que existir necesariamente, obligatoriamente, elementos comunes entre esta nueva pretensión y la anterior. Tiene que haber necesariamente una suerte de relación entre esta nueva pretensión y la anterior. Otro requisito es, y esto resulta importante, que no debe oponerse a la pretensión ya existente en el proceso. No puede oponerse a, ver, creo que con un ejemplo podemos clarificar esto. Cuando ustedes han estudiado la acumulación
objetiva de pretensiones, también han visto que como requisito para que puedan proponerse las mismas, en el inciso segundo del artículo 7º hay una exigencia del legislador que estas pretensiones no sean contrarias entre sí. Aquí, en la oportunidad que tienen todos los administrados de proponer una demanda, si bien es cierto, el legislador le exige de que no sean contrarias, no sean contradictorias, pero le da la posibilidad de que estas pretensiones contradictorias puedan ser presentadas en forma subordinada. Yo no tengo mucha seguridad que esta posibilidad que se le da al administrado, ahora demandante, para presentar en un inicio las pretensiones en forma acumulada, pueda ocurrir cuando sucede la ampliación de la demanda o la acumulación de pretensiones sucesivas, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta segunda pretensión, en principio, ha ocurrido con posterioridad al momento en que yo presento o es admitida mi demanda. Y simplemente lo único que me queda es que si yo encuentro algún elemento afín, algún elemento que puedo relacionarlo con el primero, tengo que presentarlo, tengo que ampliar mi demanda y ya no puedo presentarlo en forma subordinada. Entonces, simplemente me queda la obligación de lo que voy a proponer no tiene que ser contradictorio. En el caso de proponer pretensiones subordinadas al inicio de la demanda, sí pueden presentarse pretensiones contradictorias. Cuando se presenta al inicio de la demanda pretensiones, pueden presentarse pretensiones contradictorias. A ver, ¿cómo aclaramos esto? ¿Cómo lo aclaramos? Creo que con un ejemplo. No estoy en la fase de ampliar mi demanda. Retrocedemos y estamos en el momento en que recién me toca proponer una demanda. Y quiero proponer pretensiones, quiero proponer más de una pretensión y se me ocurre proponer pretensiones contradictorias. Aquí quiero marcar la diferencia cuando estamos en la fase de ampliación de la demanda. Cuando estamos en la primera, el legislador me permite hacer ello. ¿Cómo? A ver. Presento una demanda y la dirijo contra un gobierno local. Mi pretensión consiste en que se me otorgue una licencia de funcionamiento. Una licencia de funcionamiento para el cual yo sostengo que he dado cumplimiento a todos los requisitos que exige el TUPA de ese gobierno local. Entre ellos, sostengo que he pagado un monto significativo por derecho de esa licencia de funcionamiento. A ver, imaginémonos, 2.000 soles. ¿No? Muy bien. Entonces, mi primera pretensión autónoma es de que se me otorgue la licencia de funcionamiento. Puedo pedir para ello también otra pretensión, que es la de nulidad de las resoluciones administrativas que han ido expediéndose en el decurso del procedimiento. Pero además propongo otra pretensión, y aquí viene la contradicción respecto del otorgamiento de la licencia de funcionamiento. ¿Sabe lo que se
me ocurre y propongo como pretensión, pido lo siguiente: pido que se me devuelva el monto que he pagado de los 2.000 soles. Por un lado pido otorgamiento de la licencia de funcionamiento y por otro pido que se me devuelva este monto que yo he pagado de 2.000 soles, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes la contradicción de mi propuesta? O sea, ¿cómo es eso? Pido una cosa y a la vez pido que lo que forma parte de los requisitos se me devuelva. Mire, visto así, visto el panorama así, obviamente que muchos de ustedes dirán, pues eso es una demanda que debe declararse improcedente porque se está proponiendo pretensiones contradictorias. Pero si yo propongo especialmente estas dos últimas pretensiones contradictorias de una forma subordinada, van a ver ustedes que sí es posible la acumulación de pretensiones. El Código Procesal Civil, la doctrina, permite, y también la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, permite proponer pretensiones subordinadas. Y utilizamos el mismo ejemplo. En el caso que el juez considere o desestime la pretensión de que me otorguen la licencia de funcionamiento, como lo he pedido en forma subordinada, ese juez tiene la posibilidad de que me otorgue, al haber denegado la primera, la segunda pretensión que he propuesto, que es contradictoria respecto de la primera, pero que para efectos de pretensiones subordinadas funciona muy bien la cosa. Claro, solamente me puede otorgar la segunda, la que pido que me devuelvan el dinero, cuando la primera me lo ha denegado, obviamente. ¿Se dan cuenta? En el caso de pretensiones, de pretensiones que se proponen conjuntamente con la demanda, válidamente se pueden proponer pretensiones contradictorias que la doctrina llama pretensiones subordinadas. Considero yo, salvo que por ahí la casuística me demuestre lo contrario, no lo he visto hasta el momento, que tratándose de la ampliación de la demanda, otra vez volvemos a nuestro tema, simplemente lo único que le queda al administrado, al justiciable, es de proponer la pretensión sin que se oponga a la que ya existe. Bueno, otro requisito también que por lógica debe exigirse es que la competencia de los jueces con esta última pretensión o con estas varias pretensiones que se agreguen tenga que ser la misma. Y no solamente eso, sino hay que cuidar mucho que la vía procedimental al cual tiene que someterse estas pretensiones que estamos adicionando gracias a esta institución procesal tenga la misma vía, ¿no? Imagínense ustedes que ya ustedes cuentan con una resolución o acto de procedibilidad y admisibilidad en la cual el juez ha ordenado que su demanda sea tramitada en una determinada vía, imaginemos, la especial. Y ustedes proponen una pretensión que según la Ley Contenciosa Administrativa regula que debe tramitarse en otra vía, la urgente, por ejemplo, se me ocurre. Habría la posibilidad, el riesgo de que sea rechazada esa acumulación de pretensiones vía ampliación de la demanda. Además de lo que ya se ha dicho, es un poco recordar lo que ya vieron ustedes con anterioridad. Algo muy importante que he resaltado es la oportunidad que se tiene para poder ampliar la demanda. O sea, la norma dice con claridad
puede ser presentada hasta antes de la expedición de la sentencia. Mire cuánto tiempo, hasta antes de la expedición de la sentencia. Y bueno, solamente hay una exigencia de que se corra traslado por 3 días a fin de garantizar el derecho de defensa de la otra parte, y creo que en un tema probatorio que se verá más adelante, si es que hay necesidad de citarse una audiencia y pueda actuarse las pruebas que sean necesarias. Esto me parece interesante. Si ustedes ven, analizan el Código Procesal Civil en el tema de ampliación de la demanda, el artículo 428, vemos que para el proceso civil el legislador sí exige que para hacer uso de la ampliación de la demanda, el demandante se haya reservado ese derecho. Se haya reservado. Siempre dicen que cuando no ocurre ello y alguien quiere ampliar la demanda, hay un categórico rechazo, hay una resolución que declara improcedente porque no se ha reservado este derecho en la demanda. ¿Sí? Pero en el caso del proceso contencioso administrativo no ocurre esto. En ninguna de las normas, ni en el 8º ni en el 18, hay esta exigencia. Por lo contrario, el legislador ha dicho con claridad meridiana de que el pedido de acumulación puede presentarse hasta antes de la expedición de la sentencia en primer grado, lo cual me parece muy beneficioso para los administrados. ¿Sí? Muy bien. Entrando un poco más al tema de la admisibilidad y procedencia de la demanda, es necesario que recordemos lo que es para nosotros un proceso, ¿no? Es necesario también recordar, ahí está el concepto, y es necesario recordar para ir ubicándonos en la fase antes del proceso y después del proceso. Es necesario también ir recordando qué cosa es un conflicto de intereses, qué cosas suceden cuando hay un conflicto de intereses, y ir ubicándonos que cuando este conflicto de intereses está todavía en el decurso de los hechos que cotidianamente suceden en el día a día, estamos en un plano de lo que se conoce como pretensión material, ¿no? Antes del proceso, o sea, las cosas que suceden. Si nosotros esto lo trasladamos al tema del derecho administrativo, del proceso contencioso administrativo, nos ubicamos, sin duda alguna, que estamos en el procedimiento administrativo. Cuando las cosas no se solucionan, cuando el conflicto de intereses no se soluciona, se pasa a una segunda fase, a una segunda fase correcta, que es esta segunda fase que es la pretensión material. Cuando el conflicto de intereses que se suscita entre la administración pública y el administrado no se soluciona, es decir, la administración, por más que haya el administrado presentado una serie de reclamos, haya agotado la vía administrativa, la administración no cambia, no modifica, no rectifica su posición,
entonces estamos frente a la fase denominada de pretensión procesal, ¿no? Ya no hay más que hacer, ya no tiene más alternativas el administrado en este caso, y el único camino que le queda es recurrir a la vía jurisdiccional. Un recuento también de lo que conocemos como pretensión, que es una de las cosas que vamos a ir analizando para efectos de ver cómo se califica una demanda. Solamente quiero destacar de que la pretensión, bueno, hay muchas definiciones, muchos conceptos, pero en esencia es el pedido concreto de tutela jurisdiccional que se hace. Pedido concreto de tutela jurisdiccional que se pide al órgano jurisdiccional. Y bueno, los elementos de la misma son dos: el petitum y la causa petendi. Aquí me parece algo interesante cuando se menciona la causa petendi. La causa petendi, que es un elemento de la pretensión, está conformada por los fundamentos de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión. Ustedes generalmente cuando preparan una demanda, cuidan básicamente de muchos, de todos los requisitos que exige el artículo 424, 425 del CPC, el artículo 22 de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Obviamente, dentro de estos requisitos está el petitorio, ¿no? Pero ese petitorio comprende una pretensión, y esa pretensión comprende un petitum, y esa pretensión también comprende fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Bien. Ya hemos dicho esto, de que tiene que observarse los requisitos del 424, 425 y el artículo 22 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Algo que siempre es bueno tener en cuenta, de que la aplicación supletoria del CPC, que puede hacerse, es legalmente permitido, en aplicación estricta de la primera disposición final, debe hacerse siempre teniendo el cuidado de que esta aplicación supletoria no desnaturalice la esencia y la naturaleza del proceso contencioso administrativo. Dentro de los requisitos de la demanda, ya hemos dicho, me parece, en una clase anterior, que además de otros, son presupuestos procesales y que son esenciales, básicos para la existencia de una relación jurídica procesal válida. Algo que se pueda destacar dentro de estos requisitos que prevé el 424, el 425, parece que todos pueden resultar válidos a una demanda contenciosa administrativa. Pasamos entonces a ver algunos requisitos especiales. Dentro de estos requisitos especiales, el artículo 22 lo regula claramente, y es algo
que caracteriza, por ejemplo, no se exige en proceso civil, es algo que se exige solamente para los procesos contenciosos administrativos, y es el documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa. Después lo vamos a ver con detenimiento, por qué hay esta exigencia del legislador. Otro requisito de admisibilidad particular, singular, único, diríamos, es cuando se propone, se formula un proceso de lesividad. Dice que también se ha visto al momento de hablar de la legitimidad para obrar activa, segundo párrafo del artículo 13, y es que, ¿recuerdan ustedes el proceso de lesividad? Algo para que lo recuerden, ya se habló bastante sobre ello. Cuando se proponga este proceso de lesividad, hay una exigencia por parte del legislador, y es que ante la particularidad que demanda en el proceso de lesividad es una entidad administrativa que está percibiendo la nulidad de una resolución administrativa expedida por algún funcionario de menor jerarquía, tiene que necesariamente acompañar conjuntamente con la demanda, el expediente administrativo, fotocopia, redactada, certificada del expediente administrativo que ha dado origen a esta actuación administrativa cuya nulidad se persigue. A mí me parece muy lógico, porque imagínense, ellos son los demandantes, ellos son los que tienen en su poder el procedimiento administrativo. Si es que esto no lo hubiera exigido el legislador, ¿cuál hubiera sido el momento para que pueda presentarse? Creo que ha funcionado con mucha lógica la situación particular, que en este caso la entidad administrativa no es el demandado, sino es el demandante. Y bueno, pues se inicia el proceso, se admite la demanda, contando físicamente ya con el procedimiento administrativo, fotocopia. Nunca he visto que manden el original, siempre mandan una fotocopia federada y pueda rápidamente, una vez que se corre traslado a los sujetos pasivos de esa pretensión, a los sujetos que tienen legitimidad para obrar pasiva, está pronta este expediente para ser resuelta. Una vez que se sanea el proceso, una vez que se actúan los medios probatorios que habrían que actuar. La ley del proceso contencioso administrativo propiamente no consigna una norma que prevea esta circunstancia de que ante la falta de los requisitos de admisibilidad, hasta el momento solamente esos son los que estamos analizando, requisitos de admisibilidad, esos que pueden ser subsanados, que puede o cómo debe procederse, ¿no? La casuística y los que ejercen la abogacía, no sé si podrán corroborar lo que voy a decir. En todo caso, me gustaría saber si por ahí hay una experiencia distinta. No sé por qué, pero siempre veo que al momento de calificar la demanda, el juez que califica y advierte que falta un requisito de admisibilidad,
recurrentemente otorga 3 días para que pueda subsanarse la demanda. ¿Es así? En pocos casos he visto que otorguen 5 días y nunca he visto que otorguen más días. No veo comentario en contra, parece que esto es lo que cotidianamente sucede. Si bien es cierto, no existe una norma al respecto, pero recurrimos supletoriamente a lo que se norma en el Código Procesal Civil y nos encontramos con lo que prevé el artículo 426. El artículo 426 habla de la posibilidad de otorgar un plazo mucho mayor, hasta 10 días. Dice no mayor de 10 días, o sea, puede ser hasta 10 días, ¿no? Yo he hecho un pequeño análisis para ver en relación a qué el legislador en aquel momento, hay algunas modificaciones que tiene el CPC, ha considerado como plazo más o menos razonable 10 días para las demandas de conocimiento en el proceso civil para que pueda subsanar a alguien que ha omitido algún requisito de admisibilidad. Y lo que he encontrado, y lo he consignado ahí, es que este es el plazo para el proceso de conocimiento para absolver el traslado de un incidente, para contestar la demanda, no, es para absolver un incidente, ¿no? Algo más pequeño, menos trascendente, que como es subsanar la demanda. Entiendo yo que los plazos que regulan los dos tipos de procesos, en el proceso contencioso administrativo, que es el urgente y el especial, prevé plazos bastante breves. Eso ustedes ya lo van a ver, pero no son más de 5 días, 3 días, 5 días, bueno, para emitir dictamen fiscal 15 días para la sentencia, 5 días para apelar. Entonces, a mí me parece conveniente, considero yo, que para calificar y otorgar plazos para que puedan subsanarse la omisión de estos requisitos de admisibilidad, deberían ser más de 3 días, mínimo 5 días. Requisitos que ya son requisitos procesales de fondo, ¿no? Los otros se pueden subsanar, no hay mayor problema. Estos requisitos procesales de fondo, haciendo una interpretación contraria al sensu de lo que prevé el artículo 427 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en este caso, son cuando el demandante tiene legitimidad para obrar, es un requisito de procedibilidad. Cuando el demandante tiene interés para obrar, cuando el derecho no ha caducado, cuando el juez es competente, cuando existe una conexión lógica entre los hechos y el petitorio, que el petitorio fuese jurídica y físicamente posible, y que la acumulación que se haya propuesto sea una acumulación debida. Esta es la interpretación de lo que debería cuidarse cuando se presenta una demanda. El legislador en el CPC lo propone de una manera contraria. O sea, es improcedente la demanda cuando no hay legitimidad para obrar, cuando no hay interés para obrar, cuando el derecho ha caducado, cuando el juez no es competente, cuando no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio, cuando el petitorio es jurídica o físicamente imposible y cuando
hay una pretensión indebida. Bueno, para el análisis de lo que a nosotros nos interesa, vamos a ver a continuación lo relevante, lo resaltante. Condiciones de la acción, ya se dijo algo en la anterior oportunidad cuando hemos analizado lo referente a la legitimidad para obrar activa y pasiva. Y solamente hoy día vale la pena destacar lo siguiente. La legitimidad para obrar, bueno, es muy necesario para que exista un pronunciamiento de fondo, para que se expida válidamente una sentencia, y es la adecuación correcta de los sujetos que participan en la relación jurídica sustantiva a los que van a participar en la relación jurídica procesal. Esa adecuación, esa idoneidad es lo que es la legitimidad para obrar en sus diversas fases, activa o pasiva. Y esto ya se ha visto cuando se ha analizado el artículo 13 y el artículo 15 en la clase anterior. Para que no nos quede ninguna duda, si en un procedimiento administrativo ha participado Juan Pérez contra un gobierno local, en el proceso tiene que participar Juan Pérez y el gobierno local. No puede participar alguien diferente a Juan Pérez y no debe participar alguna entidad diferente a ese gobierno local, debidamente identificado. Hay muchos gobiernos locales. Ese gobierno local que ha participado con Juan Pérez es el que tiene que participar para que pueda existir la legitimidad para obrar activa y pasiva. Ese es todo el tema de la legitimidad para obrar. Otro tema interesante es el interés para obrar. El interés para obrar yo lo defino de una manera muy sencilla, muy precisa, muy concreta. El interés para obrar es un estado de necesidad. Así. Se dice que hay interés para obrar cuando la persona, en este caso el administrado, ha agotado todos los medios para satisfacer su pretensión material. Pretensión material. Hace unos momentos hablé y dije que era importante tener en mente estos conceptos. Hizo todo lo posible, y no pudo conseguir satisfacer su pretensión material. O sea, para este administrado continúa un conflicto de intereses, entiéndase con respecto a la administración. Tratándose de conflictos de intereses, de pretensiones materiales que no sean de competencia del contencioso administrativo, la situación es mucho más sencilla. El interés para obrar se cumple con mayor sencillez, entiendo yo, con mayor rapidez también. Cuando se trata del proceso contencioso administrativo no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque al administrado o al que va a proponer el proceso contencioso administrativo se le exige que agote la vía administrativa. Cuando se tiene un conflicto de intereses de naturaleza civil, se me ocurre en estos momentos, ¿qué es lo único que debe hacerse? A veces muy poco, ¿no? Un conflicto
conflicto de intereses de naturaleza civil puede ser algo que ocurre con cierta frecuencia. Depende de la actitud que se tiene, de la generosidad de las personas. Yo tengo hoy día, remontémonos hace 3 meses, un percance de carácter económico. Tengo una necesidad económica y recurro a uno de ustedes. Tuve la suerte, la mala suerte de ustedes de haberlo conocido. Y lo convenzo y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo la urgencia de pagar el día de mañana, hace 3 meses, una deuda, tengo que pagar la universidad de uno de mis hijos. Mira, ¿sabes qué? Facilítame 800 soles. Yo a fines cobro, sabes que yo trabajo, etcétera, etcétera, y te pago. Compromiso, doctora, no te preocupes. Mi doctora, que también necesito la plata, que se mire con usted, me inspira confianza y no creo que usted me pueda fallar, lo voy a hacer. No te preocupes. Y nos comprometemos hace 3 meses, para ese fin de mes, a yo devolverle el dinero. Eso no tiene una connotación contenciosa administrativa ni nada por el estilo. ¿Qué hace esa persona? Llega ese día al cual yo me comprometí. ¿Qué puede hacer? Además de llamarme por teléfono, de ubicarme en mi domicilio, de pedirle quizás a algún conocido mío que por favor me exhorte, me diga que responda, que responda a mi palabra. No tiene nada más que hacer. Inmediatamente proceder a tratar de resolver su conflicto de intereses que tiene conmigo, para poder pretender satisfacer esa necesidad de que yo le devuelva el dinero. Bueno, por el mundo pues me demandarán un juzgado de paz, ¿no? O buscará otro mecanismo alternativo de solución de conflicto. Puede ser, no estoy muy al tanto que para esta situación me pueda llamar a un conciliador, si no fuera yo así de frente. Si esa situación, pero ya no con préstamo de dinero, se presenta a un administrado y el conflicto lo tiene con la administración, no basta con que vaya y por escrito le diga a la administración, solucióneme este asunto, expida usted la resolución para yo resolver este conflicto que tengo. No. Todavía le puede suceder lo que vamos a ver a continuación, que esta administración mutis, inerte, no diga nada. Bueno, por suerte hay instituciones procesales como el silencio administrativo negativo, el silencio administrativo positivo, según corresponde. Me canso de esperar y digo, bueno, con el silencio administrativo negativo me da la posibilidad de que yo considere denegada mi petición y todavía me quedan instancias que agotar, propongo el recurso impugnativo que corresponda, muchas veces, en la mayoría de veces, el de apelación. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y ojalá que ese sea el último, ¿no? A veces todavía queda una instancia más para agotar. Ese es mi interés para obrar, de cuánto tiene que esperar. Eso es una particularidad, una peculiaridad que solamente funciona para proponer un proceso contencioso administrativo. Respecto son argumentos adicionales, el artículo 148 de la Constitución prevé de que solamente se puede exigir constitucionalmente o se puede proponer un proceso contencioso administrativo cuando ha causado estado, y eso significa que tiene que agotarse
la vía administrativa. Esto es importante y es un poco, digamos, el elemento procesal, el principio que se aplica para poder atenuar un poco esta gravosa exigencia que se tiene con el administrado demandante cuando propone una demanda contenciosa administrativa. En el tema de la exigencia del agotamiento de la vía administrativa, cuando las cosas no están claras, no es que no se exija el agotamiento de la vía administrativa, pero cuando las cosas no están muy claras y hay dudas de que se agotó o no agotó el administrado para recurrir a la vía jurisdiccional, o sea, no es que se tenga la certeza que no ha agotado, no, ese es otro tema, sino que pareciera que sí, pareciera que no. Está en un limbo en que puede ser sí o puede ser no. Cuando hay esa situación, a fin de no perjudicar, hay que aplicar este principio de favorecimiento del proceso. Es decir, lo admito, yo todavía no tengo la convicción de que hayas agotado, pero tampoco tengo la convicción de que no hayas agotado. Entonces, para efectos de no causarte daño, aplico este principio, admito la demanda y durante el decurso del proceso actúo, solicito actuados y me convenzo de una o de otra cosa. ¿Cómo se agota la vía administrativa? Para efectos de poder entender el agotamiento de la vía administrativa, es necesario dar un pequeño repaso a lo que prevé el artículo 218 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es bastante puntual, bastante puntual la norma de que se considera que ya se ha agotado la vía administrativa, en primer lugar, cuando ya no proceda legalmente la posibilidad de interponer algún recurso. Hay entidades administrativas que son únicas instancias y en esos casos, con la expedición del acto administrativo o el silencio administrativo, porque las dos cosas pueden ocurrir, ya se considera que se agotó la vía administrativa, ¿no? Salvo la facultad que tiene el administrado, si lo cree por conveniente, o sea, no es obligatorio, de proponer el recurso de reconsideración. Cuando propone el recurso de reconsideración, insisto, es facultativo, se considera agotada la vía administrativa con la resolución administrativa que se expida o con el silencio que se produzca. Las dos cosas pueden suceder. Cuando hay la posibilidad de proponer el recurso de apelación, cuando hay una instancia en la que se pueda proponer el recurso de apelación, se considera agotada la vía administrativa con ese acto o con el silencio que se produzca. Lo mismo sucede, pero por un tema ya de jerarquía, cuando se ha propuesto un recurso de revisión con ese acto administrativo o con el silencio administrativo que se produzca, también se da por agotada la vía administrativa, ¿no? Entonces, como ustedes ven, está supeditado estos agotamientos de la vía administrativa de las instancias o
jerárquicas que existan dentro de las entidades administrativas. Cuando es única, se da por agotada la vía administrativa, salvo que se proponga la reconciliación. Cuando hay dos, con la resolución que se expida al haber propuesto el recurso de apelación. Y en los casos en que la ley prevea, que son situaciones muy puntuales, en la que exista una tercera instancia y se proponga el recurso de revisión cuando se expide el acto administrativo o se produzca el silencio administrativo. Otra situación en que se produce también o se agota la vía administrativa es cuando la administración declara de oficio la nulidad, y también cuando revoca un acto o una actuación administrativa. No hay nada más que hacer. Ahí se agotó la vía y puede válidamente recurrir a la vía jurisdiccional. Y tratándose de los actos administrativos que expiden los tribunales o consejos administrativos, también con esta decisión que expiden estos tribunales, también se considera que se ha agotado la vía administrativa. Todo esto lo hemos visto, que lo tienen ustedes en la filmina, en las diapositivas que le han entregado, y pasamos a ver las excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Dígame. A ver, sí, un poquito más alto, por favor. Usted tiene, perdón, el señor que nos apoya, ¿tiene algún micrófono? ¿Usted tiene micrófono? Para poder darle al alumno. Ahora te la voy a coordinar, un momento, por favor. A coordinar, ya. Mientras tanto, le pido por favor que eleve la voz para poder escucharlo. Ya. Se invoca el silencio administrativo. Sí, hay que diferenciar. El silencio administrativo negativo procede siempre cuando hay un pedido de parte y cuando hay un procedimiento de evaluación previa. En esos casos, no tengamos duda alguna que lo que ha sucedido es el silencio administrativo negativo, porque el silencio administrativo positivo solamente está reservado para los procedimientos de aprobación automática que están señalados por ley. ¿Sí? Decíamos entonces las excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Está regulado por el artículo 21. Y no se exige ningún agotamiento a la vía administrativa, esa es la idea, ¿no? Cuando se demanda, cuando se propone el proceso de lesividad. ¿Cuántas veces hemos vuelto a ver este tema del proceso de lesividad? Es el que está previsto en el segundo párrafo del artículo 13, ¿no? Otra excepción es, y esta me parece muy interesante, cuando se propone
un proceso de cumplimiento contencioso administrativo. Miren ustedes, la importancia de poder decidir bien, por un lado, antes de proponer una demanda contenciosa administrativa, decidir bien qué actuación impugno, por un lado, y qué pretensión planteo. ¿Por qué? Porque si yo planteo un proceso de cumplimiento contencioso administrativo, me voy a ver beneficiado que no tengo que agotar vía administrativa alguna. Mientras que si no planteo un proceso de cumplimiento administrativo, contencioso administrativo, sí me voy a ver obligado a tener que transitar todo el procedimiento administrativo y agotarlo, porque la ley me lo exige. Es importante, antes de presentar una demanda, poder evaluar esta situación. Hay situaciones en las cuales se puede optar, se puede decidir por uno u otro. Un ejemplo que ha habido y que sigue habiendo mucha recurrencia, y cómo esa puede servir otros más. El beneficio que otorga el decreto de urgencia 3794, que otorga una suma de dinero para todos los trabajadores del régimen de la 1990 y de la 2530. Claro, los que están en el régimen privado, sí, un poco que el tema no es tan interesante. Pero este decreto de urgencia 3794, como la administración pública es tan vasta y hay tantos trabajadores de la 1990, porque hay trabajadores de la 1990, de la 2530 posiblemente cada día menos, y de la 728, ¿no? En la administración pública hay trabajadores de la 728. Ya bueno, poniéndoles este ejemplo de los trabajadores de la 1990, trabajadores en actividad, que son miles. Miren lo que ha sucedido, miren lo que se advierte de un mismo hecho, las cosas que pueden suceder. Algunos han optado por lo siguiente: han presentado su reclamo ante el ente administrativo donde trabajan, pidiendo que se les pague, que se les reconozca este decreto de urgencia 3794. La administración en algunos casos ha dado respuesta, y especialmente los del Ministerio de Salud, que es donde se ha suscitado una serie de situaciones que en cierta medida han sido resueltas por el Tribunal Constitucional y en cierta medida los ha confundido más. Pero bueno, ahí están las sentencias del TC. La administración en algunos casos se ha pronunciado y ha dicho que no les corresponde, infundado su pedido. Estos trabajadores han interpuesto el recurso que corresponde, el de apelación, y la administración en algunos casos ha vuelto a pronunciarse y ha vuelto a decir infundada su apelación. En otros casos no ha respondido y se ha producido el silencio administrativo negativo. Todo eso ha llevado muchos meses, años, hasta que por fin han presentado su demanda contenciosa administrativa, solicitando, miren ustedes, la nulidad de esas actuaciones administrativas. Primera pretensión. Han también solicitado como pretensión autónoma el reconocimiento del derecho. Miren cómo lo han propuesto:
reconocimiento de derecho y por supuesto que se le pague todos los devengados más intereses. ¿Sí? Muchas demandas hay así. Otra opción ante los mismos hechos. La otra opción es esta que estamos tocando. Estos trabajadores simplemente se han limitado para efectos de proponer el proceso de cumplimiento contencioso administrativo, han enviado a su entidad administrativa diciéndole: si dentro de 15 días no cumples con pagarme lo que dice el decreto de urgencia 3794, yo interpondré la demanda del proceso de cumplimiento. La norma no dice, pero por razones prácticas que ya se ha hecho costumbre, envían una carta notarial para mayor seguridad que lo haya recibido su entidad administrativa. Lo recibe, computan los 15 días y presentan la demanda de proceso de cumplimiento administrativo. No agotaron ninguna vía. Las dos formas, tienen el mismo resultado. Claro, en un caso se tiene que declarar, si le corresponde el derecho, obviamente. En unos casos tiene que declararse nula esas resoluciones administrativas y disponer que el ente administrativo emita el que corresponda, reconociéndole el derecho y se le pague este beneficio desde el día que está vigente, con sus devengados e intereses. Y en el otro caso ya no hay nada que anular, simplemente se ordena a la administración que ante su incumplimiento emita la resolución que corresponda, igual reconociéndole el derecho, y le pague igualmente devengados e intereses. Yo lo que quiero destacar aquí es que ante una misma situación puede optarse por dos caminos, dos vías, pero creo que ustedes, los que ejercen la abogacía, tienen que escoger los caminos más convenientes, más beneficiosos para sus patrocinados. Doctora, acá es bueno hacer un pequeño hincapié respecto al decreto de urgencia 037/94, que es reservado solamente para trabajadores del Estado, pero para funcionarios, no para sectores. Servidores públicos, pero para funcionarios que desempeñen niveles jerárquicos. Mire, 4 y 5. las sentencias, la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional le va a aclarar eso. Y hay muchas. Usted entra a la página del Tribunal Constitucional, pone decreto de urgencia 3794 y le va a salir muchas. Y las más emblemáticas, no lo tengo aquí. Hay dos. Una que tiene hasta un nombre, Atanza se llama. No tengo el número. Y hay otra que sí me parece tiene la característica de precedente vinculante, donde dice con claridad todos los niveles de los trabajadores de la administración pública que le corresponde. Y le puedo decir con toda seguridad que le corresponde a los técnicos, que le corresponde a los auxiliares, que le corresponde a determinados profesionales y a determinados funcionarios. Está clarito. Trabajadores que desempeñaron niveles funcionarios. Sí, y determinados ejes. Corresponde a los funcionarios F1 determinados ejes, no todos los que establece la categoría. Podría ser, no le puedo asegurar. Y al último, F11, perdón, a la escala 11 también, a los altos funcionarios, pero siempre y cuando el cargo que desempeña esté en el anexo de la propia ley. Es un tema que está dilucidado por el Tribunal Constitucional. Con claridad reciben técnicos y
auxiliares de la administración pública, incluidos los del Ministerio de Salud, que es el mayor grueso de trabajadores que han tenido que demandar al contencioso administrativo para que les reconozcan ese derecho. Sí, pero se incluye los que están en el régimen de la ley del profesorado. Bien, a ver, ¿qué más hay? No hay necesidad de agotar la vía administrativa cuando la demanda sea puesta por un tercero. Me parece comprensible, pues. A un tercero, vaya usted a ver en qué parte del procedimiento administrativo lo han incorporado y cómo se le va a exigir que éste agote la vía administrativa. Creo que es muy comprensible que el legislador haya considerado que él no tiene que agotar ninguna vía. Y este numeral 4 también resulta muy interesante, y es que, tratándose del contenido esencial del derecho a la pensión y cuando haya sido denegada en primera instancia en sede administrativa, ya ese administrado no tiene que verse obligado a transitar con todo lo que le podría continuar, seguir. Ya no. Basta que la primera instancia le deniegue y que se trate del contenido esencial del derecho a la pensión, que está regulado por la sentencia del Tribunal Constitucional que preciso ahí, y que comprende tres aspectos, ¿no? Uno, el que a pesar que cumpla con los requisitos, no acceda a una pensión. La otra, de que teniendo derecho, habiendo estado percibiendo una pensión, se le prive arbitrariamente. Y la tercera, que no esté percibiendo la pensión mínima que perciba por debajo. En esos casos, miren, en esos tres casos no hay exclusividad del proceso contencioso administrativo. ¿Se acuerdan ustedes cuando han analizado el artículo 3º, el nomen juris que tiene esa norma es exclusividad del proceso contencioso administrativo? Esto demuestra que el intento es bueno, pero no hay tal exclusividad del proceso contencioso administrativo tratándose de derechos fundamentales. Creo que ese es el tema. Tratándose de derechos fundamentales no hay exclusividad, porque se puede conocer muy bien a través del amparo, tal como lo indico ahí, y puede conocerse también en el proceso contencioso administrativo. Y en el proceso contencioso administrativo no se le va a exigir agotar vía administrativa alguna. Es más, me parece que tiene que ser tramitado este tipo de pretensiones en el proceso urgente. Bueno, en la competencia no hay más que decir. Ayer se habló bastante sobre la competencia territorial, la competencia funcional o de grado. Ayer no, el lunes. Plazos para interponer la demanda. Miren ustedes, para poder analizar este artículo, es el artículo 19, hay que estar atento con lo preceptuado, con lo que contiene el artículo 4 de la ley, porque está relacionado a qué tipo de actuaciones se impugnan, qué tipo de actuaciones se impugnan y cuáles son los plazos que yo tengo que observar, ¿no?
El primero, dice la norma, que la demanda deberá ser impuesta dentro del plazo de 3 meses. Es un plazo que no solamente se ha considerado en este primer numeral, sino que lo he visto también en los demás, en algunos otros numerales de esta misma norma. Estos 3 meses se computa desde el momento que se toma conocimiento, desde el momento que es notificado fundamentalmente el acto administrativo. Pero hay una segunda posibilidad en la que se pone el legislador. Puede ser que la notificación sea defectuosa. ¿Perdón? No era una pregunta, era un comentario. Okay. Decía entonces, de que estos 3 meses si hay alguna inquietud, yo con mucho gusto. A lo mejor hay alguna inquietud. ¿Perdón? Ay, está contestando un celular. Bueno, ahí sí no interrumpo. Está haciendo una pregunta, pero por celular. No está en la clase. Bueno, volviendo al tema. Estos 3 meses decía que es desde que se notifica, es la regla general, es la regla que debe regir principalmente, pero se pone en la posibilidad del legislador de que la notificación no sea tan clara. ¿Por qué? Porque no se observó el procedimiento que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, o porque simplemente hay alguna circunstancia en la que haya dudar de que haya o no haya tomado, de que haya o no haya sido notificado. Pero si existe algún otro elemento que nos haga ver que sí tomó conocimiento, entonces este cómputo es de 3 meses. Ahora bien, la propia norma hace referencia de que estas actuaciones se refieren a los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4. Yo no estoy de acuerdo cuando se consigna en esta norma con el numeral, aquí lo he marcado, con el numeral tercero, y voy a explicar por qué después. ¿Ya? Lo he consignado ahí por respetar lo que dice la norma, pero yo tengo una propia opinión respecto al numeral tercero. A ver, sí. ¿Por qué no deben computarse esos 3 meses? El otro numeral para efectos de computar el plazo es cuando se propone el famoso proceso de lesividad. Ahí se le exige un plazo mayor, un plazo que está hasta 2 años después que termina el año en el cual puede, de oficio, de motu propio, declarar la nulidad. Concluye ese año y tiene 2 años después. 2 años más. Desde que queda consentido, desde que prescribe el primer plazo. Desde que prescribe el primer plazo tiene 2 años más. Dentro de ese margen de tiempo puede proponer. Pasan los 2 años
ya tiene que ser declarada la demanda. En este proceso de lesividad yo les quería hacer un comentario. El proceso de lesividad, bueno, es el que se propone ante el órgano jurisdiccional. Pero antes de que ocurra eso, la administración tiene la posibilidad de poder declarar nulo, argumentando que ha habido agravio que se ha resuelto contrario al ordenamiento jurídico. Se invoca el artículo 202 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y algo que estoy viendo que por suerte lo está desarrollando el Tribunal Constitucional es, durante esa etapa administrativa en la que la administración puede declarar de oficio la nulidad de una actuación de la administración, solamente con la salvedad que lo tiene que hacer jerárquicamente superior, salvo el que emitió ya era el máximo jerárquicamente hablando, sí, tiene la posibilidad de hacerlo. Esta situación, que no sé si ustedes lo habrán visto en el diario Quehacer Cotidiano, cuando esto sucede, ¿se respeta o no se respeta el derecho de defensa del administrado? Es decir, pone en conocimiento del administrado no la decisión ya de nulidad, no, sino la intención de declarar nula esta resolución administrativa. ¿O qué es lo que sucede? El administrado se despierta un día dentro de ese año y se da con la ingrata sorpresa que algo que posiblemente lo consiguió y consideró que está arreglado a derecho, la administración, invocando lo contrario, invocando que lo que le ha otorgado es contrario al ordenamiento jurídico, declara la nulidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se está respetando el derecho de defensa? ¿No se está respetando el derecho de defensa? ¿Es correcto que no se respete el derecho de defensa? Por ahí creo que me levantaron también la mano, ¿no? A ver. ¿Le permitimos a su colega? Solamente para repente dar un ejemplo, ¿no? Generalmente la situación que ustedes cargan, ustedes en las administraciones municipales, cuando hay cambio de alcalde, entonces el alcalde que se va, muchas veces nombra al nuevo personal, y el alcalde que viene, entonces la procedimiento de la resolución, pero sin otorgarles derecho de defensa por una persona pagada. Esa es la práctica. Dígame usted, para yo voy a cerrar con un comentario. Cuando se habla de una resolución, yo entiendo que esa resolución está debidamente motivada, está de acuerdo al derecho. Entonces, si en un momento esa resolución benefició a un administrado y después en el paso del tiempo se dice, bueno, esta resolución está causando menoscabo a la administración pública o al ordenamiento jurídico, entonces recién se dan cuenta, quiere decir que en su momento ese funcionario que emitió la resolución estaba loco o no estaba de acuerdo a derecho. O sea, ¿cómo nace una resolución que luego en el tiempo causa menoscabo al Estado? Ahí debe ser responsable el funcionario que emitió. Bien. El punto y el ejemplo que he puesto, que he mencionado, o la preocupación que he expuesto, más que un ejemplo, de cuando la administración declara nula una resolución invocando el artículo 202 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene como propósito lo siguiente: esa facultad es legal, puede hacerlo la administración, cumpliendo las exigencias que también prevé la norma, ¿no? Tiene que argumentar razonadamente de que la actuación administrativa fue contraria al ordenamiento jurídico.
Lo que yo quiero hacer notar solamente es lo siguiente. Ya el Tribunal Constitucional, desde hace bastante tiempo, desde el año 97, y últimamente, en un tema puntual que yo conozco, ha reiterado la necesidad en esta actuación, en la fase administrativa, de preservar el derecho de defensa. El derecho de defensa de esa persona contra quien se va a actuar al declarar la nulidad de esta resolución administrativa. Dos ejemplos claros que están contenidos en sentencias del Tribunal Constitucional. Esta sentencia, que lo tengo a la mano y me pareció pertinente mencionarla, es una que data de buenos años, única. El caso que ocurrió fue único, por eso no hay otra, gracias a Dios. Es el expediente 05697, acción de amparo. Y fue un caso emblemático en la que, entre otras cosas, el Tribunal Constitucional plasmó en esta sentencia que se había negado a la persona perjudicada con esa actuación de la administración a ejercer su derecho de defensa. Eso es todo el tema. No se le permitió ejercer el derecho de defensa. Y es lo que creo que, sin temor a equivocarme, sucede cuando la administración ejerce esta facultad prevista en el artículo 202. No permite el derecho de defensa. Este caso que les he dado el número del expediente es el caso emblemático de una magistrada que fue elegida por el Tribunal de Honor, y el día que le tocaba juramentar advierte el Tribunal de Honor que tenía un proceso penal. Creo que por habérsele imputado, estaba en la fase de la instrucción, imputado un presunto delito de prevaricato. Ipso facto, ellos declaran nulo la resolución de nombramiento, y eso da lugar a que ese día no se le tome el juramento, no se haga cargo de la magistratura, y bueno, tuvo que recurrir a un proceso de amparo y el Tribunal Constitucional le dio la razón. En ese interín, el tema del proceso penal, me parece que con presunto prevaricato quedó totalmente esclarecido que hubo un sobreseimiento, ¿no? O sea, no había nada, ¿no? Pero lo destacable, aparte de la connotación del tema, bastante interesante, es que el Tribunal Constitucional ha dicho que al ejercer esta facultad tiene que preservarse el derecho de defensa de la persona contra quien puede expedirse este tipo de resoluciones. Y otro tema que estoy viendo recurrente con esta facultad de oficio de la administración de declarar nula resoluciones administrativas son en el caso del otorgamiento de pensiones. Yo le doy la razón porque hay motivos en que la Oficina de Normalización Previsional tiene que ejercer un control de fiscalización, muchas veces posterior incluso a la expedición de las resoluciones administrativas por las cuales se otorgan pensiones, sean en los regímenes de la 1990 o la 20.103. En abundancia hay respecto al régimen de la 1990. Habrá casos en que se justifica en que después de un debido procedimiento pueda suspenderse estas pensiones. Pero la forma, y lo ha reconocido la ONP, la forma como está procediendo es la siguiente, y hay varias sentencias del Tribunal Constitucional donde le dicen: no te
fiscalizadora. No te discuto que puedas controlar y efectivamente advertir e investigar que mucha de la documentación que se presenta para poder acceder a este tipo de pensiones sean documentos falsos. Pero, en primer lugar, tienes que expedir resoluciones motivadas cada caso puntual de cada administrado, y tienes, antes de expedir esa resolución, correrle traslado para que ese administrado pueda rebatir, pueda argumentar o no respecto a la investigación que hace la ONP, donde presuntamente detecta que parte de la documentación o toda la documentación, depende del caso, ha sido sustentada con documentación falsa. O sea, ese es el único detalle. ¿Sí? Bien. Ahora, Sí. quiero hacer un poco respecto a la proceso. ¿Qué pasa cuando la entidad administradora no hace uso de su facultad de oficio, tanto en lo administrativo ni en el contencioso? Es decir, se le ha vencido 2 años. Los 3 ya. Los 3 años. Ya. O sea, todos los plazos. Se agotó todo. Y existe una resolución que es evidente, agraviante. Ya. Y esa resolución se convierte en cosa juzgada cuando ya no ha hecho uso del plazo de la universidad. Lo que usted me dice es que transcurridos los 3 años, ¿no? Ya pasaron los 3 años. Ya no hace uso de la facultad de oficio. Claro. Y pese a eso, la administración emite una resolución. No hace nada. Pero esa resolución es agraviante. Claro, contrario al ordenamiento jurídico, al interés. ¿Qué puede hacer esa resolución que ya es juzgada? Decidida, ¿no? En este caso concreto, por haber sido expedida por la administración, sería, en realidad, jurídicamente ya no hay acción alguna que hacer, pero lo que no enerva por existir esa resolución administrativa es responsabilidades, ¿no? Entiendo yo de tipo administrativo, Así es. mínimamente. ¿Qué hacer ahí? No sé si le puede preguntar. Un parecer es que no podría hacerse nada, pero yo he visto algunas resoluciones del Tribunal Constitucional en temas pensionarios que la administración, transcurrido el plazo para declarar de oficio, transcurrido el plazo para proponer el proceso de lesividad, o sea, después de los 3 años, han expedido resoluciones en las que han declarado nulo actos administrativos que han ocurrido muchos años atrás, y los administrados se han ido o han propuesto un proceso constitucional de amparo. Existen algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han declarado infundadas las acciones de amparo, pero es una corriente, hay otras que no. Claro, porque ese es ilegal, ya se después del plazo vencido, ya la Tema muy discutible. Sin embargo, Un tema muy discutible cuando pasan los plazos. Bien discutible. Bien discutible. Sí, para que puedan ir a ver el partido, avanzamos un poquito más. Tercero, cuando opere silencio administrativo negativo. Mire, yo no sé qué hace esta norma en este artículo. Porque el artículo 19 habla de qué plazos hay que observar, ¿no? Pero cuando uno analiza el numeral 3 del artículo 19, no habla de ningún plazo, ¿cierto? No habla de ningún plazo. O sea, no debería estar ahí. Pero ¿cuál es la historia? ¿Por qué está ahí?
porque inicialmente, esta es una norma que ha sido modificada. Ha sido modificada por me parece, a ver, estaba en el 19, vamos a ubicar en el primigenio. Estuvo inicialmente en el artículo 17, el texto original. El artículo 17, la versión originaria, en el inciso tercero, no es esta, en el inciso tercero, regulaba que cuando se trataba del silencio administrativo negativo, el plazo para proponer la demanda era de 6 meses. Entonces, si alguien ha tenido algunos casos y la gran discusión era los 6 meses, ¿no? O sea, solamente 6 meses para proponer una demanda contenciosa administrativa cuando ha ocurrido el silencio administrativo negativo. Legalmente, esto muchos han respetado, legalmente, pero ya desde aquella oportunidad ha habido otras posiciones, ha sido la de la que habla, que el silencio administrativo negativo no genera, por un lado, ninguna resolución, por lo tanto, no se puede computar ningún plazo. Se aplicaba, existiendo esa norma, se aplicaba el inciso cuarto del artículo 202 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Esa fue una gran discusión, porque había dos corrientes, ¿no? Dos corrientes, una legalista, la otra que hacía una interpretación de la institución del silencio administrativo negativo. Uno de los grandes defensores fue el doctor Ramón Papaya, de que no debía de computarse ni siquiera esos 6 meses que exigía la norma, y la solución llegó cuando el decreto legislativo 1067 modifica este inciso, y la redacción es tal como ahora aparece en el artículo 19, ¿no? Pero lo curioso es de que este inciso tercero no exige ningún plazo. Es decir, cuando ocurre el silencio administrativo negativo, no se computa plazo alguno. ¿Y por qué? La explicación es que no genera resolución o acto administrativo, que solamente es una ficción para efectos procesales, para que pueda el administrado optar. A ver, ¿qué hago yo? Ya pasaron los 30 días que tiene la administración para resolver, no lo resuelve. Bueno, puedo optar por esperar. ¿Me canso? No, yo no espero. Si tengo alguna instancia todavía que agotar, impugno. Esa instancia a lo mejor tampoco emite ninguna resolución y ya se acabó, no hay nada más que agotar. Entonces doy por denegada y por el silencio administrativo negativo opto por lo siguiente, que sería recurrir a la vía jurisdiccional y reclamar ahí lo que la administración me ha negado. Eso es todo el asunto. Y esto trae un correlato que se ve en la casuística, en el diario Quehacer. Cuando ha ocurrido un silencio administrativo negativo, no es el caso del silencio administrativo positivo, por lo general se propone como pretensión la nulidad de la resolución ficta denegatoria. No es una crítica, para nada, pero sí, hay una recurrencia altísima cuando uno lee una demanda en la que ha ocurrido el silencio administrativo negativo, de que propone como encabezado nulidad
nulidad de la resolución denegatoria ficta. Y yo solamente digo con mucho respeto, no hay ninguna resolución denegatoria ficta, no hay. Lo que ha habido es un silencio administrativo negativo con efectos procesales para que el administrado haga tal o cual cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto que estoy planteando ha sido también un tema en debate del pleno contencioso administrativo regional, en la que se plantearon dos posiciones. Debe plantearse la nulidad de la resolución ficta denegatoria, no debe plantearse la resolución ficta. Y bueno, ahí se debatió y se asumió por mayoría, me parece, de que no había la necesidad, ¿no? Pero pienso que es algo que puede poco a poco ir internalizándose, entendiéndose y convenciéndose que en estricto sensu el silencio administrativo negativo no genera ninguna resolución, cosa que sí lo hace el silencio administrativo positivo. Esa sin duda, sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, el artículo 4, como si hay una resolución o debe haber una resolución, hay un plazo de 3 meses. Pero de 3 meses, miren, para un tercero legitimado. Y esta última, sí, yo tengo algunas reservas. Dice que también debe ser de 3 meses para las impugnaciones de actuaciones materiales que no se sustentan en actos administrativos. El ejemplo clásico, los despedidos de la administración pública, los despedidos sin procedimiento administrativo, los despedidos sin resolución administrativa. Alguien llega el día lunes a su trabajo, especialmente si es inicio de mes, y simplemente el vigilante le dice: disculpe señor, ¿sabe qué? Usted tiene que entregar su fotocheck porque he recibido orden superior de que usted ya no debe ingresar más aquí, ¿no? Y no lo deja entrar el vigilante, por ahí ya conversa con algún conocido y le dice: oye, sí, pues ya tú no trabajas más, ¿no? Ahí no hay procedimiento administrativo, no hay resolución administrativa. Yo considero, primero, de que no hay la obligación de agotar vía administrativa. No hay. ¿Por qué? Porque solamente lo que ha habido es un acto material de la administración, nada más. Y si no hay nada que agotar, vía administrativa, hay la necesidad de exigirle este plazo de 3 meses para interponer su demanda contenciosa administrativa. Es un tema que algunos sectores de la judicatura consideran de que no se debe exigir ya ni el agotamiento de la vía administrativa y tampoco un plazo. Lo que pasa que por la urgencia del caso sí es recomendable que prontamente recurran al proceso contencioso administrativo para que se solucione ese conflicto de intereses. Eso sí. Los casos que yo he visto, los casos del CAS no llegan, será porque ya ha pasado a la competencia del fuero laboral. Pero los casos que hemos tenido, que tenemos en el contencioso administrativo, son los asuntos en la que se invoca el principio de primacía de la realidad y se invoca la ley 24041, es decir, de trabajadores de la administración pública que han ingresado con contratos de servicios no personales. Sí, eso es lo que hay y abunda bastante, ¿no? En la que no se exige agotamiento de la vía administrativa. Dígame usted. Doctora, buenas noches.
Respecto a este punto sobre las impugnaciones de actuaciones materiales, cabe la posibilidad de que estén enmarcados los temas, las impugnaciones presentadas por los miembros de las Fuerzas Armadas o miembros policiales respecto a la renovación de cuadros, cuando sucede, pues, o sea, la renovación de cuadros es algo similar al despido arbitrario. Entonces hay algunos efectivos policiales o de Fuerzas Armadas, que vuelvo a decir, que plantean el proceso de contencioso administrativo como también presentan una acción de amparo. Claro, usted está hablando del tema de que si es exclusivo del proceso contencioso administrativo o si puede proponerse un proceso constitucional de amparo. Lo que pasa es que en la praxis se vienen presentando procesos de amparo en ese sentido, pero los procuradores presentan excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, ¿no? O que sea dilucidado en otro fuero, ¿no? O en el fuero contencioso administrativo. Claro, hace unos momentos hemos visto que tratando de derechos fundamentales como el derecho a la pensión, sí, el Tribunal Constitucional es muy claro que debe conocerse en un proceso constitucional. También la ley del proceso contencioso administrativo también es muy claro que tratándose de temas previsionales del derecho a la pensión que tiene que ver con el contenido esencial, que son fundamentalmente tres, también puede ser conocido en el proceso constitucional. En el caso que usted me propone del tema de despidos de los miembros de la Policía Nacional del Perú por pasar a retiro por renovación de cuadros, ¿no? Bueno, el tema de renovación de cuadros es un tema que ha tenido, bastantes modificaciones, puede ser. O sea, algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han considerado que esto tiene que hacerse, pero respetando un debido procedimiento, ¿no? Antes, en este tipo de situaciones no existían ni actas, no se sabía por qué fulano pasaba, por qué fulano, por qué este sí, por qué este no, etcétera, etcétera. Hay avances al respecto, pero me parece que esto es un tema que tiene que verse de acuerdo al contencioso administrativo, pero si es un tema que se considera laboral, va a tener que conocerlo el fuero laboral. Si no fuera un tema laboral, va a tener que conocerlo el contencioso administrativo. Pero me da la ligera impresión de que ya no lo conoce, que ya no se conoce como proceso constitucional. No, ahí hay una equivocación, doctora, porque justo hace 2 días acaba de salir una ejecutoria suprema respecto... ¿Suprema de dónde? ¿Del TC o de la Corte Suprema? Perdón, del TC. Del TC. Una acción de amparo que viene de Arequipa respecto a esa situación y habla sobre la falta de motivación en las resoluciones y en la resolución directorial que emite el Ministerio del Interior para la renovación de cuadros. O sea, por la falta de motivación, como les vengo mencionando. Hay un precedente vinculante que es el 092 del año 2004 de una acción de amparo, que es la cual están recogiendo bastantes principios que se vienen vulnerando, ¿no? Razonabilidad, derecho a la defensa, el debido proceso. Entonces, bajo esa normativa se vienen encuadrando los procesos de amparo en ese extremo. Doctor, esa sentencia que usted se mencionó, habría que ver cuándo se ha formulado, porque posiblemente sea una carga pasiva que todavía tiene el Tribunal Constitucional. Posiblemente sea una carga pasiva. Le digo esto porque he asistido a cursos de actualización del Tribunal Constitucional en la que los profesores son los asesores de los miembros integrantes y muchos casos, yo no puedo afirmar en el caso de usted, muchos casos ya no están conociendo el Tribunal Constitucional. Entonces lo que tienen son algunos expedientes todavía pendientes de resolver, pero que fueron admitidos hace muchos años. Si es que, como usted dice, lo sigue conociendo el Tribunal Constitucional, qué bueno, porque el Tribunal Constitucional puede dar lineamientos, puede dar parámetros para que pueda manejarse respetando
derechos fundamentales, el tema del personal de la policía que pasa a retiro por renovación de cuadros. Pero le digo que en el contencioso administrativo también se ve esos casos. También se ve esos casos. En diferentes, o sea, hay casos en que se ve esto, que han pasado a retiro por renovación de cuadros y piden, son personas que ya han cumplido la edad, porque los miembros de la policía tienen que tener o pueden realizar esta labor hasta determinada edad, y me parece que es bien gravosa la ley, porque veo gente joven, pero te dicen, doctora, lo que pasa es que yo ya no puedo estar en la actividad, porque mi límite es hasta aquí. Y hablan de 40, 45 años, 50. Entonces, piden otro tipo de derechos, o sea, un ascenso, que su pensión no sea en el grado que está recibiendo, sino en el grado inmediato inferior, superior, ¿no? O sea, un poco esa es la discusión. Por ahí hay algunos que también, a pesar que ya por la edad no pueden ejercer ese cargo, pero igual lo piden, ¿no? Igual lo piden. O sea, hay muchas aristas que se presentan con respecto a eso. Doctora, ¿y la ley comunitaria profesional no opera en este caso? ¿Pero para qué? Para lo que se está tratando. Lo que pasa es que hay una facultad para poder pasar a retiro a los miembros de la policía por renovación de cuadro. Está en la ley. Que eso sea muy discutible, sí, pues, pero eso está en la ley. Así es. Bueno, antes que comiencen los goles, solamente nos queda decir algo respecto a cuál es el efecto de la admisión de la demanda. Lo he puesto muy detalladamente aquí en la filmina, pero podemos resumir diciendo lo siguiente. El hecho que se admita una demanda no suspende la tramitación del procedimiento. Puede continuar la tramitación del procedimiento en esa fase que también el día lunes en algún momento mencioné, la fase de la autotutela ejecutiva. O sea, continúa. Solamente se puede paralizar esta solamente si es que es ordenada a través de una medida cautelar. Y el único caso excepcional, que también bastante se habló el día lunes, es el caso del proceso de revisión judicial, en el que la propia norma señala que la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva por 60 días. Todo lo demás continúa igual. Y por último, el tema de la revisión de actuados para los que trabajan en la administración pública. Este es un gran dolor de cabeza, ¿no? Algunas caritas me dicen que estoy en lo correcto. ¿Por qué? Porque existe la obligación, cuando se admite una demanda contenciosa administrativa, de requerir a la parte demandada, que tiene la legitimidad para obrar pasiva, para que mande dentro del plazo que señala la norma el expediente administrativo, copias redactadas del expediente administrativo. Y esto depende de la entidad administrativa, es un gran dolor de cabeza, porque la administración pública cuenta con un sinnúmero de expedientes administrativos. El pobre abogado, ¿no? Cuando le llega el requerimiento, la notificación, ¿por qué? Porque
el requerimiento porque el requerimiento, miren, con el texto originario era de poner en conocimiento del Ministerio Público una denuncia penal. Una denuncia penal no era nada grato para la administración pública. Esa norma también ha sido modificada y actualmente lo que se permite son multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia y la amenaza de que esa conducta va a ser evaluada por el juzgador al momento de expedir sentencia. O sea, hay que entender que sí es necesario contar con ese expediente administrativo, porque por lo general la mayor parte del material probatorio que tiene que evaluarse para poder pronunciarse está en el expediente administrativo, ¿no? Mucho cuidado con las multas compulsivas, pero nada, miren, ni en el primer caso nada impedía que se disponga también la aplicación de multas. En el segundo caso, nada impide que se exhorte, que se requiera a la entidad demandada que en caso de que no cumpla, además de multarlo, además de tomar en cuenta su conducta al momento de resolver en sentencia, se mande copias al Ministerio Público. Para mí, con la regulación de la norma originaria, con la regulación de la norma modificada, las dos situaciones pueden darse. Todo está cómo conduce, cómo dirige el juez el proceso, qué quiere y cuál es su objetivo, ¿no? Quiere tener a la vista el expediente administrativo para resolver, muy bien, hay que convenirle, hay que obligarle a la entidad administrativa a que mande el expediente administrativo. Si no, se le debe multar. Si no, se puede poner en conocimiento del Ministerio Público su conducta. Y bueno, el Ministerio Público verá qué cosa es lo que hace. Ante el Ministerio Público que justifique la cantidad de expedientes que tiene, la cantidad de requerimientos, etcétera, etcétera. Muy bien. Creo que por el día de hoy hemos terminado.